Biblia, por favor, en Tercera de Juan, versículo 2. El apóstol Juan habla de un hermano que aquí se le conoce como Gayo. ¿Ya lo encontraron? Y dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué dice ahí? En todas las cosas, y que tengas salud, así, subraya esa última parte, así como prospera tu alma. Porque todos queremos ser prosperados, todos queremos ser sanados, tocados en nuestro cuerpo por el Señor. Pero Juan dice algo que debemos considerar siempre. Nuestra vida espiritual debe ir en aumento, debe tener un crecimiento. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos creen que se han estancado un poquito? No levantes tu mano, nada más tú considéralo. Porque podemos estar aquí, pero estancados espiritualmente, no avanzamos. Ahora que viene la temporada de lluvias y que eventualmente hay un encharcamiento, ahora les llaman encharcamientos. Hay muchos carros que se quedan atorados ahí y no pueden avanzar. Se apaga el motor o se les mojan las balatas, etcétera, y se quedan estancados. Bueno, en la vida espiritual podemos quedarnos estancados. O coloquialmente, como se dice en una inundación, podemos quedar empantanados. Y eso no es algo que el cristiano debería de considerar como normal o una condición buena, porque nunca es bueno quedarse estancado. Así que Juan le dice a Gayo: amado, y haz de cuenta que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, pero vas a prosperar en la medida que avances espiritualmente, según prospera tu alma. Y el alma es algo que no es visible, porque el cuerpo es lo material en nosotros. Lo inmaterial es nuestro espíritu, nuestra alma, pero se manifiesta a través de nuestra vida y de nuestro cuerpo, de tal manera que sí se nota cuando estás estancado, cuando se te paró el carro y cuando estás avanzando, creciendo y avanzando. Se nota. Si no, vele la cara al de al lado. ¿Cuántos quieren ser prosperados, sanados, bendecidos por Dios? Él quiere hacerlo. Pero ¿cómo está tu crecimiento espiritual? Porque todos extendemos la mano, pero ignoramos que Dios quiere ver en nosotros
un crecimiento, un avance. Un niño, si no lo ves crecer, ¿qué dices de ese niño? Llévalo a que lo cheque el doctor, probablemente tenga un problema. Si tiene problemas de habla, ahora hay muchos términos, déficit de atención, es hiperactivo, o no gana peso, etcétera, algunas cosas, dice, llévalo al doctor porque seguramente tiene un problema de desarrollo. Y bueno, espiritualmente, ¿a dónde debemos ir? A la palabra y delante del Señor. Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo ves que estoy yo? Porque Él no nos va a mentir. Mira, tu esposa, por no tener problemas contigo, te va a decir que vas bien. Tu esposo también. Los que están cerca de ti probablemente te dicen, ahí la llevas, no te preocupes, no hay que ser tan religioso, tan exagerado, tan extremista. Pero ¿cuántos saben que Dios no miente? Él sí nos va a hablar con la verdad. Si vamos delante de Dios, Él va a decir, estás estancado, estás con el agua hasta el cuello, necesitas crecer y seguir adelante. Así que ahora sí pregunto, ¿cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas y tener salud? Bueno, ahí el Señor dice, el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15, que es un capítulo muy especial, habla sobre la resurrección del Señor y la resurrección de entre nosotros, para nosotros. Termina diciendo los últimos versículos. Así que teniendo esta promesa de resurrección, de vida eterna, así como Jesús fue levantado de los muertos, nosotros seremos levantados de los muertos. Y Pablo todavía recalca y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántos saben que Jesús triunfó sobre el poder de la muerte? Y el temor que la muerte infunde a muchas personas. Y dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos vida eterna. Porque aún nuestros cuerpos serán levantados del polvo de la tierra o donde quiera que estén, cuando el Señor venga por su iglesia, por todos los que hemos creído en Él desde el día de Pentecostés hasta el día que Él regrese. Pero a continuación, ante esta promesa tan gloriosa, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, abra ahí su Biblia, en los últimos versículos, 3 versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 58. Así que hermanos, estad ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero subraya ahí el consejo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿En cuál obra? En la que Él hace en nuestra vida y que se manifiesta hacia afuera. Porque el fruto es para los demás, no es para nosotros. El fruto del Espíritu es para los demás.
que mostremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Así como una vid da grandes racimos de uva, la vid no se aprovecha de ellos, no puede consumirlos, los produce para que otros los tomen y los coman. O un guayabo, el árbol que tú conozcas, un papayo, un mango, un durazno, un guaná, donde el árbol que produce guanábanas, mamey, cocos, es una cantidad increíble de árboles frutales que el Señor creó para nosotros. Pero el árbol los produce para nosotros, no para Él mismo. Así que nosotros debemos estar firmes, diga, firmes, sin movernos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin movernos de la doctrina de la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a un crecimiento constante, conforme nos alimentemos de la palabra de Dios y en la presencia del Señor. Así que hay otra pregunta aquí: ¿qué tanto has crecido? No, yo ya me quedé en 1.50. No estoy hablando de tu estatura física, estamos hablando de tu crecimiento espiritual. Porque mira, hay personas muy bajitas, pero gigantes espiritualmente. Y hay gigantes en lo natural, pero están enanos en lo espiritual. Y ahí tienes a David y a Goliat. David era el gigante, no Goliat. Él era un gigante espiritual delante de Dios y delante de los demás lo demostró también. Y Goliat era un gigante en lo natural, pero era nada en lo espiritual. Ni siquiera consideraba al único Dios verdadero, tenía otros dioses. Así que, ¿qué tanto quieres crecer? El techo no es un límite para nosotros. Espiritualmente podemos crecer muchísimo, pero depende de nosotros, porque el Señor ya dio todo. Dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado su Espíritu Santo que vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, para que nos enseñe, nos ayude, nos dé dones, nos dé poder para ir y predicar, aún para ser mártires, para ser testigos del Señor. Así que el asunto es ¿de quién? Diga, de nosotros. No es del Señor, es de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos de Galacia. Era una región ahí en Turquía, lo que hoy es Turquía, Asia Menor, el centro. No voy a entrar ahorita cómo llegaron estos gálatas acá, porque ellos venían del occidente de Europa. Pero este grupo recibió el Evangelio, creyeron en Jesús y iban avanzando. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 7 les dice: ustedes corrían bien. Ustedes saben que el apóstol Pablo usa estas figuras del atletismo, de la milicia, del obrero, y aquí la vuelve a usar. Dice, ustedes corrían bien. Y luego hace una pregunta:
ese es tiempo pasado. Corrían bien. Y les pregunta, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, ciertamente nuestra carrera como cristianos no es de piso plano y liso. Es una carrera con obstáculos. ¿Cuántos han sentido los obstáculos en su vida? Hay muchos obstáculos. Pero estamos capacitados para correr aún en medio de esos obstáculos. Pablo es un ejemplo de eso y muchos de nosotros somos ejemplo de eso. En la vida hemos tenido obstáculos y probablemente tropiezos. Porque cuando yo veo una carrera de un atleta con obstáculos, tiene una técnica para saltarlos, pero hay algunos que les falla algo o la potencia y se atoran y caen al suelo. Pero se levantan y siguen adelante. Así nosotros tenemos una carrera con obstáculos, pero aunque caemos, el apóstol Pablo dice, muchas veces estamos derribados, pero no destruidos. Y podemos seguir adelante, pero ¿cómo estás corriendo ahorita? ¿O te quedaste ahí? ¿O ni siquiera le entras a la... Dices, no, es que hay muchos obstáculos. Yo mismo lo dije hace más de 30 años y creo que como cristianos lo hemos experimentado y lo he escuchado muchas veces, que alguien se convierte al Señor y dice, pues ahora se me han juntado más asuntos. Bueno, es que hay mucho que arreglar, ¿no creen? Pero también hay obstáculos. Pero tenemos el poder en nosotros para vencer esos obstáculos. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo en nosotros. Así que la pregunta otra vez, ¿alguien o algo te está estorbando para no correr bien? Porque como cristianos debemos correr bien, aunque podríamos decir varios, no, yo ya tengo hasta reumas o artritis o bueno, si estamos pasados de peso, eso ya es asunto personal de nosotros. Pero sí nos pueden ir fallando las rodillas, los tobillos, pero no está hablando el Señor de una carrera de velocidad, sino de una carrera de resistencia al ritmo que Él sabe que podemos seguir. No es lo mismo un joven de 18 o 20 años como ustedes a un no joven como yo. Si nos ponemos a correr aquí, me gana, yo sé que me gana, en lo natural. Pero estamos hablando de una carrera en lo espiritual. Aunque te duelan las rodillas, podemos ser más veloces que muchos jóvenes. Porque no hay límites en la vida espiritual. Así que, ¿algo te está estorbando o algo te estorbó? A muchos hermanos algo les estorbó o alguien los estorbó y los sacó incluso de la carrera. Y se han desviado del Señor, se han alejado del Señor. Aunque muchos piensan que siguen en la carrera, pero están corriendo hacia otra meta. Nuestra meta se llama Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. El mismo escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 dice, nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Él es nuestra meta. El día que lleguemos a la meta estaremos con Él. El autor y el consumador de nuestra fe. Así que estos tiempos requieren cristianos
en crecimiento, cristianos corriendo bien constantemente, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos quieren una vida así? Yo creo que es la mejor vida. Veamos cómo Pablo se ponía como ejemplo. Imítenme a mí, porque yo estoy imitando al Señor Jesús. Nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesús. Pero hay hombres y mujeres, hay papás, hay mamás, hay abuelitas, abuelitos, que deberíamos ver y decir, yo quiero cuando menos ser como Él. Aunque podemos rebasarlos, porque la Escritura dice que los hijos son como flechas en manos del valiente, que pueden ser más veloces, más efectivos, pero depende del valiente que toma el arco y toma las flechas y sabe instruirlos, sabe dirigirlos hacia la meta, hacia el blanco. La carta a los Gálatas es considerada la carta por excelencia de la libertad cristiana. Y el Señor vino para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero muchas veces tomamos esa libertad como pretexto para otras cosas. Y Pablo, desde el capítulo 1 en Gálatas, versículo 3, en lo que parece solamente un saludo tradicional de Pablo, les dice a los hermanos de Galacia: yo oro al Señor para que la gracia y la paz sean sobre ustedes, pero no algo mío, sino dice, mi oración es que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas. Mira, el que tiene la gracia, que es la bondad inmerecida del Señor, tiene la paz con Dios y la paz de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros hoy en día? Es un reposo saber que ahora no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios y estamos en paz con Dios. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es encontrarse a alguien como enemigo de Dios. Entonces Pablo dice que la gracia y la paz de Dios abunden en ustedes. Son dos cosas diferentes, la paz con Dios y la paz de Dios. Hace 8 días hablábamos de los afanes, ¿se acuerdan? Que a los filipenses les decía, por nada estén preocupados, afanados, sino que sus peticiones, aunque Dios ya las conoce, ahí dice, sean conocidas delante de Dios. O sea, pongámoslas delante del Señor, con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que con Cristo estamos escondidos con Cristo en Dios el Padre? Estamos en su mano poderosa. Por eso en Romanos 8 Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie puede arrebatarnos de la mano del Todopoderoso. Y eso debería darnos valor y fuerza para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sirviendo al Señor, amando al Señor, bendiciendo a los que nos rodean.
Y te aseguro que en ese crecimiento entonces veremos lo que Juan le dijo a Gallo: seremos prosperados en todas las cosas. Y el Señor nos dará salud conforme a su voluntad. Y si a veces no sanamos, nos dará fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos saben que Él tiene todo lo que necesitamos? Y Él sabe en qué condición podemos ser más efectivos. Mira, hay gente que enferma es más efectiva que sano. A Pablo le dijo: no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar más de mi gracia. ¿Y cómo fue Pablo? Siguió siendo más efectivo. Digo: no, entonces no me lo quites, dame más de tu gracia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él apreciaba más la gracia de Dios en su vida que la sanidad. Pero hoy en el mundo, como que nos hemos olvidado de la palabra de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira, Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Es más valiosa la gracia para salvación que todas las riquezas del mundo. Aunque Él es el dueño del mundo, de su plenitud, todo lo que en Él hay y todos nosotros. Eso dice en los Salmos. Así que tenemos todo para seguir adelante y crecer y estar firmes, hermanos. Sigamos corriendo bien, hermanos. ¿Qué te está deteniendo? No debería haber nada que nos detenga, porque el Señor está con nosotros. Versículo 4 de Gálatas 1, hablando de la gracia y la paz del Señor Jesucristo, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Indudablemente Jesús hizo lo más grande que podía recibir cualquier ser humano: darse el mismo por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es el siglo malo? Este siglo en el que vivimos, de pecado, de oscuridad, de ofensas a Dios, de violaciones a la ley de Dios. Y hermanos, no se nos olvide una cosa: toda la gloria y toda la honra siempre solo es para el Señor. Y Pablo constantemente lo repite. ¿Por qué? Porque somos dados a darle la gloria a personas, el reconocimiento a personas, o nosotros mismos creer que merecemos reconocimiento. No estoy diciendo que menosprecies o que maltrates a quienes sirven al Señor verdaderamente de corazón. Digo, la Biblia nos instruye cómo se debe tratar a los que sirven al Señor. No estoy hablando de eso, sino que la gloria y la honra, el único que es digno de recibirla es el que está sentado en el trono. Nadie más, nadie más. Y cuando vengan y te digan: ay, eres el mejor de los hermanos y hermanas, eres el que enseña mejor, el que predica mejor, el que atiende mejor, el que aconseja mejor, toda la gloria es para el Señor. Solo es por la gracia de Dios, hermanos. ¿Saben por qué yo puedo predicar la palabra? Solo por la gracia de Dios, no porque yo sea capaz. Si Pablo decía: no es porque yo sea capaz, es porque Él me da esa capacidad. Todo proviene de Él. Todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Proviene de lo alto. Los dones que Dios nos da, ¿de dónde vienen? De Él.
Así que si oras por un enfermo y sana, gloria a Él. Si compartes y alguien se convierte, gloria a Él. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, Señor. Ese es lo que tenemos siempre delante. A veces mis hijos cuando comemos algo dicen gracias papá o gracias mamá, y qué bueno que sean agradecidos, pero nuestra respuesta es gracias a Dios. O sea, qué bueno que los hijos sepan agradecer, enseñémosles a agradecer, porque ahora pareciera que merecen todo. ¿Cuántos tienen más de 50 años? ¿A cuántos los enseñaron a trabajar desde chicos? Y ahora no se les enseña a trabajar a los hijos, porque ahora le llaman explotación infantil. ¿A poco les pasa algo si saben lavar, planchar, trapear, lavar trastes, o ir y hacer trabajos que requieren de más fuerza? Les voy a platicar, en una ocasión me llevé a mis hijos a mi pueblo y mi hermano, uno que vive ahí, estaba construyendo unos locales comerciales. Pero llegamos y pues llegamos a su casa y no estaba él, y le digo a su esposa, ¿dónde está mi hermano? No, pues están colando ahorita allá los locales. Entonces le digo a Omar y a Daniel, vayan y ayúdenle a su tío. Llevaban sus tenis Nike, sus pantalones de mezclilla nuevos, pues iban al pueblo, iban a... ¿Sabes cómo llegaron? Porque allá todavía se usa algo, la cal, y la arena que se usa es arena amarilla como la usan en Jalisco, en Guadalajara, no es negra de río o volcánica. Llegaron empanizados, porque hay que llenar. Primero les dije, denle vuelta a la mezcla. No sabían ni cómo darle a la pala. Ahí Héctor sabe, también le enseñé cómo. No, agarraban la pala y la levantaban. No, te estás trabajando el doble. Se le da la vuelta aquí en el mismo piso y luego para acá. Y luego llena ese bote, de esos botes alcoholeros de 20 litros, y se les hace ahí algo para agarrar, y una escalera de palos ahí. Y al hombro, mi camisa de Green Bay. Ellos le van a Green Bay. Olvídate, al rato vas a ver no solo tu camisa. Y súbele. A veces menospreciamos a quienes trabajan en la construcción, pero es un trabajo duro. Que se comporten mal, eso es otra cosa, pero trabajan duro. Pues no duró mucho el colado, pues unas 3 horas. Con eso tuvieron. No que mucho gym y que mucho esto, no es lo mismo. Bueno, hay que enseñarles a trabajar, pero también a ser agradecidos. A veces solo exigen, pero no son agradecidos. Hoy en día muchos le exigen a Dios, pero no son agradecidos con Dios. Así que los Gálatas iban bien, corrían bien, pero alguien les estorbó. Vamos al siguiente versículo, versículo 5 de Gálatas, versículo 6 más bien. Estoy maravillado, dice Pablo, estaba asombrado, no lo podía creer en términos más modernos, no lo creo, de que tan pronto, tan rápido,
se hayan alejado, apartado de Cristo, quien los llamó por la gracia, para ir detrás de un evangelio diferente. Ahora, un evangelio diferente es un evangelio falso, o un mensaje falso, o una doctrina falsa. No que haya otro, es muy claro el apóstol Pablo. Hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Y enfatiza el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: no por obras, para que nadie se gloríe. Diga, no por obras. Ahora, la tendencia es ¿a qué? A decir gracia y obras. Eso es estorbar. Eso es alejarse del evangelio verdadero. No hay dos evangelios. En todas las iglesias cristianas, ¿qué se debería predicar? Un evangelio, un salvador, un mediador, un redentor, y solo uno que regresará por nosotros. Uno se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se dio por nuestros pecados, como dice aquí Pablo en Gálatas. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios, antes de la fundación del mundo, Jesús ya había decidido en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús vendría a morir por nuestros pecados. Porque ni un solo hombre era capaz, ni es capaz hoy en día, de ganar su salvación. No hay obras suficientes. Nadie somos obedientes para nunca transgredir la ley de Dios. No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Así que nadie teníamos la posibilidad de salvarnos por nuestros medios. Pero Cristo Jesús vino y se dio Él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque Él es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, que se identificó con todos nosotros. Y espero que no me salgas con algún rollo feminista de que pero era hombre. Él no distingue entre hombre y mujer. Murió por hombres y mujeres. Porque ahora ya hay quien piensa que ahora Cristo es mujer. Literalmente no es mentira. Él es Dios. Así que ¿alguien te estorbó y te alejaste del evangelio, te alejaste de Cristo o te enfriaste? Porque enfriarse también es una forma de alejarse del Señor. Estar tibio es una forma de alejarse. Jesús habló claro de los tibios. ¿Qué dijo de los tibios? Le causa náusea. Cuando algo te cae mal al estómago, Dios nos diseñó de una forma maravillosa, de tal manera que el organismo identifica que hay algo mala en eso y hace una reacción de expulsar lo que habías ingerido y que llegó al estómago. Bueno, lo que el Señor está diciendo es que los tibios le causan ¿qué?
Ay, hermano, eso es muy duro, poco amor. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Así que, ¿cómo está tu temperatura espiritual? Hoy estoy preguntando, puras preguntas, espero que las anotes. ¿Cómo está tu temperatura espiritual? Porque Pablo en Romanos, creo que es 11, versículo 12, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, en el servir al Señor, en el orar al Señor, fervientes en espíritu. ¿Cómo dice que deberíamos ser? Fervientes en espíritu. Así que, ¿cómo está tu temperatura espiritual? Porque si ha bajado, es porque te estás alejando del Señor. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cuál fue? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Sóplale a las brasas. No, ya sale pura ceniza, puro, ni humo sale. Dios tiene un fuego que no termina. Por eso dice Pablo, el fuego de Dios que está en ti. Pero le has puesto tantas cosas que se ha ido disminuyendo. Pero es responsabilidad nuestra avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos saben aquí que tienen dones? ¿Y los demás qué? A ver, levante, ¿cuántos saben que tienen dones? Bueno, hay una parte que no. Pues Dios a todos nos ha dado dones. Pero ¿dónde los tienes? Ay, es que es tan valioso que lo metes ahí en la petaca. Antes así o la, ¿cómo se llamaban esos? Beliz. En el beliz con tus llaves ahí, guardadito, porque es un tesoro. No es para ti, es para los demás. Y dice la Escritura que tenemos ese tesoro, el mismo Pablo, ¿en vasos de qué? De barro, para que no nos creamos gran cosa, hermanos. O sea, en un jarrito de capula. No, yo soy de cerámica japonesa, soy de, ¿cómo se llama porcelana, o de mármol, o de oro? No, de barro. Además, eso somos, ¿no? Fuimos creados del barro, ¿y a dónde vamos a volver? Al polvo de la tierra. Y todo eso nos equilibra, hermanos, aunque a muchos se les olvidó todo esto y se desequilibraron y se han alejado del Señor. Aunque estén en las iglesias, su corazón está lejos de Él. Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón anda ya en el fútbol, en el concierto de Toño Aguilar, el del Buki. ¿Sabes cuánto gasta la gente para ir a esos conciertos? Yo como tengo muchísimos años que ni pensaba en eso, me quedé sorprendido cuando me dijeron: oye, 30,000 pesos un boleto. Yo dije: ¿qué? ¿Nos vamos a Cancún? Sí. O a Iztapa una semana. Por ir ahí a que me empujen, me pisoteen. Pero la gente lo paga. Y gloria a Dios, muchos que se dicen cristianos ahí.
¿Cómo está su corazón de esas personas? ¿Qué tiene de malo, hermano? No. Pregúntale al Señor. ¿Dónde está tu corazón? Tan pronto. Hay muchos que reciben con gozo la palabra. ¿Tú conoces la parábola del sembrador? Que ahí le predicamos el evangelio y tiene un corazón tan duro que cae como en el camino, o sea, en un lugar donde pues, no va a penetrar, no va a germinar. Y viene el enemigo, fíjate, ¿quién viene? El enemigo. Y roba la palabra. Ahí dice primero las aves. Sí, las aves. Hay unos que son bien rapiñeros en la playa, no sé si te ha tocado. Te estás comiendo una tostadita de ceviche, ahí se te paran en la silla de al lado y a ver, queriéndote quitar ahí tu tostadita. Bueno, pero después en la explicación dice, viene el malo. Y no es que literalmente venga el enemigo, siempre tiene sus ministros que le sirven. Pero otros dice cae como en pedregales o entre espinos y parece que, pero no profundizan. Su raíz es superficial. Y viene el sol, vienen las aflicciones, vienen los problemas y se secan y se marchitan y se olvidan del Señor. Pero hay uno que es buena tierra y ese produce ¿qué? Fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y les decía el otro día, el 100 por uno significa la máxima capacidad de dar fruto, porque hay árboles que producen no 100 guayabas, no 100 mangos, no siendo cientos de mandarinas, cientos de frutos. Así que el término a 100 por uno es una cantidad impresionante, el máximo potencial. ¿Qué te está estorbando, hermano y hermana? Si hoy veniste a escuchar esta palabra, probablemente algo te está estorbando. ¿Quién te estorbó? ¿Quién te enfrió? ¿Por qué estás tibio? ¿Por qué estás tibia? ¿Por qué estás estancado? ¿Por qué ya no corres y te quedaste ahí sobándote? Mira, en la vida cristiana nos van a pasar cosas. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Y se vale sobarse poquito, pero seguir adelante. Porque el que se detiene se enfría y le duelen más las rodillas y el golpe y todo. Miren, la Toñita se cayó el otro día aquí. Y Dios es bueno. Y no dejó que se enfriara la rodilla. Ahí anda. Así que, hermanos, es muy claro, no hay otro evangelio. Aunque hoy en el mundo hay cientos de evangelios en las iglesias cristianas. Evangelios de obras, la gracia más las obras. El cristianismo más numeroso alrededor del mundo tiene ese evangelio, es otro evangelio. Y el problema es de que otros evangelios que no son el único evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, tienen mezcladas verdades, pero también mentiras. No, Pablo es muy claro y dice que ahora las buenas obras son el producto de nuestra fe, de nuestra salvación. Ya no las hacemos para ganarnos el favor de Dios. Las hacemos por la gracia que hemos recibido de Dios. Y hay una cantidad impresionante de evangelios, hermanos. Yo creo que tú has escuchado muchos. De Clara, de Creta, de tantas cosas. No quiero meterme en ese rollo. Tú sabes más que yo de eso.
pero hay un solo evangelio. Y es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Así que hoy deberíamos reflexionar mucho en estos tiempos. ¿Tú crees que los tiempos están como para quedarnos estancados? No, es para, se te quedó el carro, empújalo y sácalo adelante. Si se te queda el carro, le hablas hasta la grúa o le hablas a tus primos, a tus tíos, a tus hermanos, ayúdame. Bueno, si se te queda espiritualmente, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y pídele ayuda a los hermanos que te pueden ayudar sanamente, correctamente. Así que no hay otro, dice Pablo, sino que hay algunos, y yo hoy diría muchísimos, que os perturban y quieren pervertir. Esta palabra significa corromper el evangelio de Cristo. El evangelio es incorruptible en su pureza, pero muchos lo han corrompido a los oídos de muchas personas y han hecho una mezcla de verdades y mentiras, de gracia y obras, y eso el Señor lo rechaza totalmente. Así que no aceptemos el error para nada, hermanos. Si tú escuchas algo como lo que anda ahí, que no es el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Cristo, recházalo, porque te lo vas a comer y te va a enfriar, te va a alejar, te va a desviar. Mas si aún nosotros, dice Pablo, voy a terminar con estos versículos. Mas si aún nosotros, está hablando de Él como apóstol de Jesucristo. Y yo digo lo mismo de mí, mas si aún yo, o cualquiera de los que servimos o enseñamos aquí, y luego se va a otro punto, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente. Fíjate, Pablo sabe de lo que está hablando, porque estaba luchando contra los que iban y anunciaban un evangelio diferente. Los judaizantes era sí la gracia, pero también las obras de la ley y las tradiciones de la circuncisión, etcétera. Ese es un evangelio diferente. Pero dice, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Ahora, esta palabra es muy fuerte, hermano. Lo que Pablo está diciendo, sea maldito por Dios, sea echado en el lago de fuego por toda la eternidad. Vean la gravedad de esto. Y muchos con mucha ligereza enseñan y predican evangelios diferentes. Con mucha ligereza. Porque lo que quieren, en esta primera parte de Gálatas, Pablo termina diciendo, ¿acaso quiero yo agradar a los hombres o agradar a Dios? El propósito de Pablo, ¿cuál era? Agradar a Dios. ¿Cuál debe ser el de nosotros? Agradar a Dios. Él quería agradar a Dios, no a los hombres. Mira, hoy en día sucede que hay iglesias donde les preguntan, ¿de qué quieren que se les predique? No, pues de bendiciones solamente. Y de arrepentimiento no. De cuidar tu vida, cuidar tu familia. No, les gustan solo ciertas cosas.
O los mismos predicadores ya saben lo que le gusta a la gente. Mira, conocí a alguien que participó un tiempo en los eventos de maratónicas para que la gente diera dinero. Y como es internacional, pues hay de muchos países. Y me platicaba que ahí van monitoreando, no, de Colombia están llamando muchos, de Guatemala, y están comprometiéndose a dar mucho dinero, y de tal país, y de Estados Unidos, y de Canadá, y de ahí iban monitoreando. ¿Qué les interesa, las almas o? Y que dijeron, pero México está estancado. Y él fue y les dijo, es que no le saben pedir al mexicano. Al mexicano hay que pedirle así y así. Pues ándale. Y pues se aventó y les echó un rollo, diga rollo, envuelto de espiritualidad. Y que empieza a subir México. El mexicano se emocionó y se puso la camiseta verde. Y pues no, hombre, no, tú sí sabes. ¿Cuántos saben que ellos sí saben cómo hacerle? Pero nosotros debemos saber cómo hacerle para predicar el evangelio de las buenas noticias de salvación y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y no aceptar nada de eso. ¿Quién les estorbó? Hay muchísimos que están estorbando hoy en día y desviando a la gente. Pero Pablo dice que estas personas sean anatema. Mira, la ley tiene una maldición. El que no cumpla con toda la ley, ciertamente morirá. Bueno, el evangelio también tiene una maldición. Tiene la bendición más grande, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquí tiene una advertencia, una maldición. Si alguien predica un evangelio diferente, va a ser condenado por Dios, no por nosotros. Yo los veo y digo, que Dios tenga misericordia, porque no saben que van a dar cuentas a Dios. Principalmente nosotros nos vamos a parar delante de Dios y va a decir, ¿qué hiciste con los que estuvieron el domingo 14 de mayo del 2023? No, pues quise agradarlos a ellos. Y les dije, no, ustedes son lo mejor de lo mejor. Ya tienen su casa en el cielo. Bueno, si eres verdaderamente creyente, sí. Es más, te van a tocar todas las coronas. No, pues quién sabe. ¿Cuántas coronas crees que te van a tocar? Y sigue diciendo el versículo 9, Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, sea quien sea, no es que es el gran apóstol, es que es el Papa, ¿y qué? Porque eso les mueve el tapete a muchos. Es el Santo Padre, el único Santo Padre está sentado en el trono, en el cielo. No, es que es el obispo de tal grupo de cristianos, es el... Mira, somos muy apantallables, ¿no creen? Los vemos, y luego si te dicen, no hombre, yo tengo tantos carros, y mira estos anillos, me los han regalado por ser un buen predicador, con unos brillantotes o diamantes. Y nos apantallamos. Nada de eso nos vamos a llevar, nadie se lo va a llevar. Y si eso desvía a alguien del Señor, sea anatema. Bueno, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, vuelve a repetir para que no haya ninguna duda, sea anatema. Él no dijo, voy a agarrar la espada y lo voy a dar como Pedro a Malco. No.
Él dijo, yo lo pongo delante de Dios. Porque al final de cuentas, ¿quién es el juez? El Señor. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Así que, mira, nosotros nos podríamos quedar cortos en querer castigar estas herejías, porque son herejías. El que predica un evangelio diferente es un hereje. Déjalo a Dios. Por eso la Escritura siempre nos dice, no te vengues tú cuando alguien te hace algo. Ponlo delante de Dios y déjale todo a Dios. La mano de Dios es más pesada que la de nosotros. A las esposas les dice, ponme a tu marido delante de mí, te aseguro, pero luego las esposas, ay, es que ahora ya le está yendo muy mal. Déjalo, pues es el trato del Señor. Así que, híjole, hermanos, Pablo dice, yo no estoy buscando agradar a los hombres. ¿A quién estás buscando agradar tú? Porque muchos buscan agradar por diversas causas, personas. Pablo dice, yo no. ¿Cuántos aquí dicen yo tampoco? Al que queremos agradar es al que dio su vida por nosotros. Porque el que busca agradar a los hombres, quedar bien con los hombres, ese no es un siervo de Jesucristo. Él es para él lo más importante. Y tú conoces que hay sectas que ha venido un ángel, entre comillas. Pero un ángel de Dios nunca nos predicaría un evangelio diferente. Pero vio un ángel y le dio otro evangelio. Y muchos han tenido revelaciones, sueños y han creado sectas heréticas. Desde el principio de los siglos ha habido sectas. Los testigos de Jehová tienen su origen en el ¿quién? El arminianismo, que decía que Jesús no era Dios. O sea, siempre ha habido. Y si alguien dice que Jesús no es Dios, ya está predicando un evangelio diferente. O que no nació virginalmente, ya está predicando un evangelio diferente. Cualquier cosa que no sea conforme a las Escrituras es otro evangelio, otra doctrina. Así que, ¿de quién buscas tú el favor? Como dice Pablo. ¿El de los hombres o el de Dios? Yo busco el favor de Dios. Es mejor que el de cualquier hombre, por rico y poderoso que sea. No hay nadie tan poderoso como nuestro Dios, ni tan rico como nuestro Dios. Es más, los bienes y el poder de la persona más prominente en este mundo, Dios se los puede quitar en un abrir y cerrar de ojos. O trato de agradar a los hombres, dice Pablo. Si hago eso, no soy siervo de Jesucristo. Hermano, sigamos corriendo bien. Si te caes, sóbate y levántate y sigue. Si alguien te quiere sacar de la carrera, no seamos como un ex candidato a presidente de la República de México que en Europa nos dejó con un vergüenzón, dirían en mi pueblo. Participó en un maratón y quiso tomar un atajo al estilo político. Qué terrible. En el cristianismo no hay atajos, ellos los pueden tomar, políticos, atletas incluso. En el cristianismo no hay atajos, hay un camino y se llama Jesucristo. Y es angosto ese camino y la puerta es estrecha, pero lleva a la vida eterna. Dale un aplauso al Señor, hermano.